Me llamo Leslie Barrett y este proyecto es sobre el Gran Canal de Nicaragua y su impacto sociocultural en las tierras indígenas del gobierno territorial Rama y Criol. Cuando el gobierno nicaragüense anunció sus planes en el verano de 2012 para construir un canal interoceánico con la empresa china HK Nicaragua Canal Development Investment Company Limited, esta decisión provocó una reacción intensa tanto en la esfera nacional como internacional, según un artículo reciente publicado por Infobay. Mientras la reacción nacional estaba dividida entre las comunidades que favorecían el canal, afirmando que el canal significaría un paso adelante para aumentar el desarrollo económico del país, otras, como la comunidad indígena Gobierno Territorial Rama Criol, rechazaron el proyecto llamándolo un acto que tendría un impacto severo en su diario vivir. Hoy en día, estas diferencias de opinión siguen produciendo un fuerte debate en Nicaragua. Por ejemplo, en una encuesta por la firma Sid Gallup, los resultados muestran que solo 41% de la población nicaragüense apoya el canal. En otro artículo, el alto precio de la soberanía nicaragüense, a consecuencia de la financiación del canal por la empresa china, es la concesión legislativa que el gobierno nicaragüense firmó que permitiría a HKNC a tener todos los derechos operativos por los próximos 50 años. La soberanía, en vez de ser una realidad facilitada por la construcción del canal en Nicaragua, es nada más que una quimera. La gran mayoría de la literatura sobre las implicaciones negativas del canal se enfoca más en el medio ambiente, pero poca referencia desde la academia o los medios de comunicación estudia la relevancia de sus implicaciones sociales. Por esta razón, este video hará una aproximación a cómo la identidad nacional autónoma de la comunidad indígena GTRK se ve obstaculizada por la construcción del canal, las tierras que perderían como consecuencia, y por qué debe haber más atención del gobierno y otras organizaciones con respecto a este asunto. El territorio Rama es definida como una zona intercultural y protegida, donde 1.600 miembros del pueblo Rama han creado una alianza estratégica con 400 crioles afrodescendientes para formar un sistema colectivo llamado el Gobierno Territorial Rama y Criol. Aunque los Rama y los Criol han ocupado los mismos territorios ancestrales por alrededor de cientos años, hace 150 años que el territorio Rama aparece en mapas ingleses. En cuanto a su autonomía, ambos grupos fueron unos de las comunidades indígenas en abogar por ella y como consecuencia motivaron otras comunidades a seguir el ejemplo. El problema principal con la construcción del canal es que 52% de la ruta del canal está en los territorios indígenas del GTRK, aunque a ellos les fueron otorgados esos territorios en los años 80 en el contexto de la Revolución Nicaragüense. Después de una historia de tensión entre el gobierno nicaragüense y los grupos indígenas de la costa atlántico, el gobierno aprobó en 1987 la Ley 28 que otorgó la autonomía a la región y especificó ciertos derechos de esta autonomía que también incluyeron el mantenimiento de su propia identidad, cultura, idioma y también el derecho a ser propietarios de sus tierras comunales. 13 años después, otra ley fue ratificada en 2003 que reivindicó el tema de la autonomía, Ley 445. Esta ley, de una manera muy similar a la Ley 28,
Proveyó agreed procedures in the demarcation and titling of lands belonging to the community as a whole, applying to indigenous land occupation, usufruct, and rights to natural resources. Cabe mencionar que la palabra usufructo, aplicando al caso de las tierras indígenas, significa que esas tierras en realidad pertenecen ante todo al Estado nicaragüense y no al GTRK, una provisión que prepararía el terreno para la ratificación reciente en junio de 2013 de la Ley 840, que proveería una base legal que permitiría al gobierno a poder comprar las tierras indígenas del GTRK, porque esta expropiación forzosa es de interés público del pueblo de la República de Nicaragua. Estos dos casos legales muestran cómo la autonomía del GTRK, que fue otorgado al principio con Ley 445 y luego derogado con la Ley 840, la autonomía es determinada en gran parte por el gobierno nicaragüense. El hecho de que el Estado nicaragüense incluyera instrucciones específicas de esta autonomía en la Ley 445 y luego rechazara esos derechos nacionales con la Ley 840 es una indicación clara que el Estado nicaragüense no actuó a favor de la comunidad indígena GTRK, sino por ellos mismos. Darío Minento Horta explica en su ensayo Impactos sociopolíticos de la globalización en América Latina cómo la globalización impide la autonomía de ciertas naciones dentro del Estado, porque el Estado tiene que hacer reformas a sus leyes para seguir los estándares internacionales. La construcción del canal nicaragüense muestra la polémica del cambio entre los derechos otorgados al GTRK con Ley 445 y luego derogados con la Ley 840 para dar al proyecto una base legal para negar los derechos nacionales al GTRK. Manuel Castells continúa este diálogo en su ensayo sobre globalización e identidad, postulando el riesgo de una identidad nacional que es fuertemente influida por el Estado. Para Castells, si el proyecto de construcción de la nación a partir del Estado es simplemente el interés del Estado, quiere decir que aquellos que no estén de acuerdo con los procesos que existan en el Estado quedan marginados. Si seguimos a Castells, el problema más grave a consecuencia de la construcción del canal nicaragüense es lo que la situación demuestra acerca del trato al GTRK por parte del gobierno nicaragüense a través de su irreverencia aparente a su identidad autónoma y la subsecuente marginalización del GTRK que ocurrió como resultado. El remedio a este problema no es imposible de lograr en esta situación, pero sí depende de un paso adelante hacia una solución que no ha transpirado todavía. Mejor presencia del GTRK en las decisiones tomadas con respecto a la construcción del canal. Telemaco Talavera, el vocero de la Comisión del Gran Canal, dijo que las quejas de las comunidades indígenas eran injustificadas porque la mayoría de las tierras indígenas no estaban en la ruta del canal y que en general ha faltado información más amplia, más clara, directamente a las comunidades, a como ellos mismos lo plantearon. Lo que Talavera dice sobre la falta de información es cierto, mientras él dice que la ruta no se va por los territorios indígenas. Otro artículo dice que 52% de sus territorios están en plena ruta del canal. Aunque este reconocimiento sobre la falta de información fidedigna que viene del gobierno nicaragüense con respecto al proyecto del canal, es un paso importante para poder resolver este problema.
Lo que Talavera no indica en su entrevista es cuando el diálogo con las comunidades indígenas GTRK va a tomar lugar. Stuart Hall en su ensayo La cuestión de la identidad cultural explica cómo las identidades se forman en relación con otras personas y por esa razón ellas no son autónomas. Entonces, la marginalización que tiene el GTRK a consecuencia de la relación polémica que ellos tienen con el gobierno por las diferencias de opiniones por la construcción del canal, es algo que ha tenido un impacto negativo en su identidad hoy en día. En el caso del canal nicaragüense, hay un conflicto claro entre los intereses del gobierno y las necesidades de las comunidades indígenas, que no van a beneficiar de este proyecto del Estado. Este conflicto ha contribuido a la formación de una nueva identidad del GTRK, una identidad de resistencia, según Castells, en donde los grupos indígenas y otros que son marginados resisten el trato del Estado por no ser considerados como ciudadanos con todos los derechos de participar en la nación. Aunque la identidad ahora del GTRK se considera una identidad que resiste las acciones del Estado nicaragüense, la implicación de esta resistencia no es necesariamente negativa para la sociedad en general, porque sirven como mecanismos claves de equilibrio de poderes, asegurando que el Estado obedece las reglas en cuanto a la plena participación democrática de sus ciudadanos. Manuel Ortega Hegg, un sociólogo nicaragüense, quien especializa en los asuntos que afectan las costas de Nicaragua, ha analizado los vínculos entre la comunidad indígena con su tierra que sostiene su autoidentificación. En su artículo, él dice que the symbiosis between an indigenous person and nature is extraordinary. It transforms that link into identity, into belonging, into an ongoing vitality, into memory and symbol. Porque la identidad autónoma del GTRK es arraigada principalmente por el reconocimiento simbólico de sus territorios ancestrales, cualquier acto por el Estado u otro cuerpo gubernamental que impide este reconocimiento legal perjudica sus chances para lograr participación política justa. Castells, Hall y Miller también rechazan la indulgencia excesiva del Estado con respecto al papel que juega en la formación de una identidad nacional para resolver este problema. El gobierno nicaragüense debe fomentar más conversación, colaboración y cohesión con el GTRK para asegurar que esta comunidad puede preservar su identidad autónoma. No es solo su responsabilidad como oficiales gubernamentales, sino como humanitarios.